Saludos cordiales, Magíster Andrea Pazmiño. Mi nombre es Wendy Tatiana González Mora. Soy estudiante del sexto semestre de la carrera de Educación Inicial, modalidad en línea. El tema a tratar es la importancia del desarrollo de las conciencias lingüísticas y la oralidad en la primera infancia. Importancia del desarrollo de las conciencias lingüísticas y la oralidad en la primera infancia. El desarrollo del lenguaje oral en la etapa de educación infantil tiene una máxima importancia, puesto que es el instrumento que permitirá a los niños y niñas realizar un aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los conocimientos posteriores. Conciencia fonológica. Una de las etapas más importantes del desarrollo del lenguaje de los niños es la adquisición de la conciencia fonológica, que generalmente se logra mediante el juego, la repetición y el reconocimiento de sílabas y sonidos en la educación inicial. Esta capacidad permite a los niños reconocer y utilizar sonidos hablados, distinguir palabras, contar con el número de sílabas que las componen y prestar atención a los sonidos repetidos en varias palabras. Se presentan en diferentes niveles. Están ordenados de mayor a menor dificultad. La conciencia silábica es la capacidad para segmentar, identificar y manipular las sílabas de una palabra. La conciencia intrasilábica se refiere a la capacidad de fraccionar las sílabas en componentes intrasilábicos de onset y rima. Onset se denomina como una parte de una sílaba que es constituida por la consonante o bloqueo de un consonante inicial. La rima está formada por una vocal o consonante siguiente. Conciencia fonémica es la capacidad de escuchar, identificar y manipular los fonemas, los cuales son las unidades más pequeñas de los sonidos que se combinan para poder formar palabras. Esta conciencia es desarrollada en niños en edades de entre 5 y 6 años. Los niños también comienzan a entonar los sonidos individuales o silábicos de las palabras. Esto se llama conciencia fonémica. Mientras más se desarrollen esas habilidades de prelectura, más preparado estará el infante para el reto de aprender a leer. Una buena conciencia fonológica empieza cuando los niños detectan los sonidos, las sílabas, las rimas en las palabras que escuchan. Es por ello que se debe leer frecuentemente en voz alta a los niños. Debemos elegir libros que rimen o que se repitan el mismo sonido. Por ejemplo, el libro Hay un monillo en mi bolsillo del Dr. Seuss. Es importante enseñar a los niños a reconocer las sílabas dando palmadas por cada ritmo que se escucha en las palabras. Por ejemplo, seleccionamos la palabra abeja y hacemos que pronuncie la palabra sílaba por sílaba. En este caso, de esta manera. Abeja. Y de palmadas consecutivas por cada sílaba. Jugamos a las adivinanzas. Pueden emplearse para practicar casi todas las habilidades fonológicas. Por ejemplo, la adivinanza veo, veo. Empiezo. Veo algo amarillo que empieza con S. El niño buscará por todo el lugar en el que se encuentra y buscará el objeto de color amarillo que empiece con la sílaba S. Entonces, el objeto que yo señalé es el sol. El niño buscará y mencionará el sol. Las adivinanzas ayudan al desarrollo intelectual y crítico de los más pequeños, ya que tienen que escuchar con atención el enunciado, comprender el lenguaje y asociar ideas para poder conocer la respuesta descartando las que no son válidas. Las rimas incrementan el vocabulario de los niños y de esta manera dinamizan su aprendizaje. La conciencia fonológica es fundamental para la adquisición de la lectura en la fase inicial. Posibilita la habilidad de reconocer, identificar y manipular los sonidos. Es esencial para comprender el código alfabético. Conciencia léxica. Es la primera lección sobre la producción del habla. Es de gran importancia ya que se consiguen que los niños tomen conciencia de las oraciones como la unidad de expresión de ideas y de esta manera manipulen las palabras dentro de esta. Gracias a esta conciencia se desarrolla la noción de la necesidad de mantener un orden en la construcción para formar una oración y que así ésta tenga sentido. La conciencia léxica cuenta con las siguientes características.
es la capacidad para identificar y manipular las palabras con que se componen una frase. Estas se desarrollan a partir de los 5 años. Facilita el acercamiento a la lengua escrita. Desarrolla la noción de la necesidad de mantener un orden en su construcción para que la oración tenga sentido. Actividades para potenciar la conciencia léxica que facilitarán el desarrollo de destrezas de lenguaje oral y escrito. Entre ellas están contando palabras. Ayuda a desarrollar las destrezas referidas al lenguaje oral y escrito, así como la creatividad en los niños al reconocer las palabras por separado. Repite la frase eliminando la última palabra. Al repetir la frase, el niño discrimina auditivamente los sonidos, descubriendo un segmento oral diferente en el contexto de una palabra o una frase. Mira las imágenes y forma oraciones. Les ayuda a desarrollar las capacidades de expresión de forma oral y escrita para la formulación de oraciones complejas. Conciencia semántica. Esta se expresa por la curiosidad y el deseo de los niños por descubrir su significado y por saber cuándo utilizarlas, como por la precisión de que todo es algo natural que forma parte de su vida académica y personal para comprender el mundo en su alrededor. Los niños aprenden a usar correctamente las palabras a través de la repetición constante por medio de actividades lúdicas con el propósito de que puedan usar las palabras de manera espontánea. La conciencia semántica es la capacidad para otorgar un sentido a un significante, que fue predeterminado arbitrariamente por el nombre de su componente o criterio. La semántica léxica reconoce inmediatamente los significados, y al reconocer un vocablo lo asimila con una fluidez extraordinaria y eficaz. El desarrollo de la conciencia semántica se logra de una manera efectiva cuando el estudiante presenta interés por aprender las palabras y su significado. El docente logra que el estudiante disfrute y se divierta aprendiendo. Las palabras a aprender se enseñan de manera concreta y explícita. Se fomenta el aprendizaje desde la autonomía. Actividades para trabajar la conciencia semántica. La conciencia semántica implica establecer relaciones entre las palabras para aumentar nuestra comprensión de ellas. Tenemos la actividad de análisis, que inicia con una serie de elementos y se busca puntos en común. La actividad de síntesis. Se selecciona un tema principal, como por ejemplo la ropa, y se preguntan qué elementos tiene. Podrían ser los tipos de ropa, los colores de las prendas, las tallas, entre otros. Clasificación semántica. Se ofrece una serie de elementos que deben clasificarse de diferentes categorías. A una edad muy temprana, los infantes comienzan a tratar con objetos caracterizados por un color, tamaño o una función. Luego se trabaja con imágenes, comenzando por las categorías más simples. El tercio exclusivo refiere a buscar elementos que sobran dentro de un grupo de palabras o imágenes. La relación semántica busca palabras que tengan algo en común con las palabras previamente establecidas. Conciencia sintáctica. Le permite crear, entender y expresar sus ideas de tal manera que la otra persona también las entiende. Permite a los niños interiorizar que cada oración debe tener una determinada estructura para dar significado. Aprende que las palabras de la oración tienen un orden para que tengan sentido. Desarrolla un significado lógico a lo que desean expresar. El lenguaje oral y el escrito son procesos en los que se elabora un significado que dependiendo de la estructura gramatical a través del cual se enuncia. La conciencia sintáctica se puede trabajar mediante las siguientes actividades: estructuras gramaticales, temas de conciencia del sujeto, toma de conciencia del verbo o toma de la conciencia de los complementos. La oralidad. Es un vínculo de transmisión cultural y un sistema de comunicación que se necesita la voz y el gesto de quien habla, canta o cuenta en un espacio y un momento determinado, con el fin de que le escuchen, le entiendan y éste sea interpretado por los oyentes a quienes se dirige. Desde pequeños intentamos contar a las personas que nos rodean historias, cuentos o relatos.
Le atribuimos un valor supremo a la oralidad en el desarrollo de la lengua materna. Hay que mencionar que los niños empiezan a desarrollar el lenguaje en un entorno natural denominado por la lengua hablada informal o espontánea. Se debe tomar en cuenta que para educar a los niños es fundamental enseñar el uso de la oralidad. Por tal motivo, es necesario considerar siempre decir bien las palabras, incorporar nuevos vocablos, aclarar significados, que el niño sea capaz de transmitir mensajes dados en el hogar, en el barrio o en la escuela. Códigos lingüísticos y paralingüísticos, gestos, expresiones para comunicarse, una conversación espontánea y el intercambio comunicativo. Los maestros tienen la responsabilidad de desarrollar las prácticas discursivas orales, ya que son transformadores en este proceso de impulsar la oralidad. Para poder potencializar la oralidad en clase, es conveniente los discursos que pueden relacionar las experiencias de la vida, ya sea del entorno familiar o social. Muchas gracias por su atención.